Aquí estamos nuevamente a través de Jacobasi TV haciendo para todos ustedes Entre Líneas, este encuentro que pueden compartir a través de esta pantalla los lunes a las 22 y también en otros días y horarios en las reiteraciones del programa, también a través de las redes sociales, en YouTube, en Facebook, el canal que ustedes elijan a través de internet, a través del cable, para estar juntos semana tras semana. Y aquí estamos, pasaron las elecciones y vamos a estar charlando unos minutitos de esto antes de recibir a Ignacio Prafil, que está ya listo para compartir con nosotros una charla en la cual vamos a conversar sobre la llegada de Evo Morales a Jacobasi. Se realizará frente a todas las problemáticas que está teniendo Evo Morales en su país. Y lo que ustedes siempre quisieron conocer del pensamiento del pueblo mapuche, lo vamos a charlar ahora en un ratito con Ignacio Prafil. Pero déjenme comenzar diciéndoles que la audiencia de Jacobasi TV ya va a tener en esta semana a disposición los 3 ejemplares de mi último libro, que, bueno, para 3 afortunados de los oyentes que hayan escrito, que se hayan interesado, van a poder tenerlos. El misterio del día 14, los relatos del capitán, que estos 3 ejemplares van a quedar aquí en el canal para ser entregados. Vamos a los números de las elecciones. Ya uno se pierde con tantas elecciones, ¿no? Que provinciales, que municipales. Estas elecciones generales, las elecciones generales que determinaron la elección ya de presidente definitivamente a partir del 10 de diciembre de Alberto Fernández y de Cristina Fernández como vicepresidenta. Más, por supuesto, una gran cantidad de diputados y senadores, de lo cual ya hablaremos. Pero los números, inicialmente. En las PASO se había dado una diferencia importante, una diferencia que superaba los 15 puntos. Y bueno, en esta diferencia que había en las PASO, muchas encuestadoras que antes habían dicho para las PASO, habían previsto que la diferencia iba a ser exigua de 4 o 5 puntos, se habían equivocado. Se volvieron a equivocar porque dijeron que la diferencia se había ampliado, que eran como 20 puntos o más de diferencia entre el Frente de Todos y Juntos para el Cambio. No fue tanta la diferencia, fueron 8 puntos, pero obviamente, de acuerdo a los preceptos constitucionales, al pasar los 45 puntos porcentuales de votos afirmativos el binomio Fernández-Fernández, se queda con el Ejecutivo a partir del 10 de diciembre. Sabían que eran las dos formas, pasando, o sea, teniendo más del 45% de los votos o teniendo más del 40% con una diferencia del 10% con respecto a su inmediato seguidor. Se dio la primera de las variantes, es decir, superaron el 45%, llegaron al 48%,
y quedó allí en segundo lugar Cambiemos, Juntos para el Cambio, con un 40%. La lectura que muchos hicieron tiene que ver con el cambio de estrategia, por un lado, del macrismo, del presidente Macri más concretamente, porque hubo otros actores de Cambiemos que no siguieron la misma trazabilidad del presidente, de salir a la calle, de tener un poco más de efecto militante, de dejar un poco más de lado el celular, las cuestiones vinculadas con lo virtual, y tener un poco más de contacto emocional con la gente. Algo que nosotros le venimos diciendo desde hace tiempo, desde que iniciamos nuestro programa, venimos sosteniendo, y lo reafirmamos y queda reafirmado, que mucho voto, la mayoría del voto, se resuelve emocionalmente. Se resuelve emocionalmente. Inclusive los núcleos, los llamados núcleos duros de votantes, ya sean del kirchnerismo o de Cambiemos o del PRO, de quien sea, inclusive del radicalismo aquí en la localidad se puede ver también, obedecen muchas veces a cuestiones pasionales, o sea, mucha gente que sigue con fidelidad absoluta un partido político, una idea, como se sigue un equipo de fútbol, o como se sigue una religión, o como se siguen determinadas cosas que impactan en lo emocional, en lo pasional. Las elecciones tienen mucho de esto últimamente, mucho de emocional, mucho más que lo que la gente del gobierno creía, porque es muy difícil transmitir emociones a través de un celular, de cadenas de tweets, de WhatsApp o de lo que fuera. Esto le dio un empuje al gobierno que le permitió sumar algunos votos, más alguna cantidad de gente que fue a votar y que no había ido a votar en instancias anteriores, en las PASO más concretamente. ¿Y sabe dónde fundamentalmente se notó? En los argentinos que viven en el exterior. Argentinos que a lo mejor hace 10, 15, 20 o 30 años que están viviendo en el exterior, pero que siguen votando para las autoridades presidenciales de nuestro país. O sea, viven con las economías de otros lugares, pero votan para quienes vivimos con la economía de este lugar. Cosa que es legal, que es lícita, que está avalada, por supuesto, por la Constitución, por las leyes, pero que uno podría a veces preguntarse si realmente hay una correlación. Yo veía en algún comentario de un grupo de argentinos residentes en el exterior, esto mismo que yo les vengo reflejando aquí hace ya un par de programas, ¿no? Un señor que decía, bueno, vivo en X lugar, mi postura es cómoda, yo vivo bien, pero estoy viendo lo que pasa en la Argentina, qué sé yo, que esto que lo otro, por eso voto tal cosa. Bueno, en fin, posturas. Lo cierto es que hay 1,5 millones de personas, 1,5 millones de votos del exterior que en su inmensa mayoría fueron para el lado de Juntos para el Cambio, para el lado del gobierno. Y bueno, ahí se explica un poco, junto con una desaceleración en la campaña de Alberto Fernández, tal vez cuidando este concepto de gobernabilidad, de no echar más leña al fuego, de no hacer que se dificulten más las cuestiones económicas, quitar el pie del acelerador que tuvo un poco Alberto Fernández en este tramo de las PASO hasta aquí, también le restó algunos votos. Pero, por supuesto, quedó todo convalidado ayer en unas elecciones con ese 48% que le permiten ser presidente de la nación. Lo que mucha gente se plantea,
no es un tema para esquivar, es la conformación del Frente de Todos. En los discursos quedó un poco evidenciado, mientras que Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof tenían una mirada, una forma de encarar el triunfo, Alberto Fernández parecía tener otra. Inclusive, consecuentemente con esta mirada de Alberto Fernández, estuvo la reunión de hoy con el presidente Macri, de hoy lunes, día posterior a las elecciones, en la cual charlaron y parece que en una forma civilizada y apropiada para las circunstancias que vive nuestro país, se va a llevar adelante la transición con equipos interesantes en cuanto a nombres, por lo que se viene. La reacción fue bastante positiva en todos lados, inclusive hasta los Estados Unidos. El embajador saludó la victoria de Alberto Fernández, dijo que bueno, esperaba poder trabajar junto con él, inclusive en este tiempo de transición. Lo cierto es que bueno, Argentina tiene comercio con todo el mundo y hay que cuidarlo. Lo cierto también es que Alberto Fernández se elige como primer país para visitar México, lo cual no es un dato menor, teniendo en cuenta el eje geopolítico que orienta a Alberto Fernández. Y yo le hablaba de que habrá que ver cómo se va avanzando en el gobierno, en el próximo gobierno, porque es indudable que cuando se conforma un frente, una alianza, hay distintos factores de poder interno que van a estar siempre en tensiones, en diálogo, como le sucede y le ha sucedido al gobierno actual, con el radicalismo, el PRO, la coalición cívica y algunos otros partidos. Habrá que ver entonces el Frente de Todos cómo se las arregla para que en medio de miradas tan distintas a veces que surgen, por ejemplo, desde el lado de la CGT, del gremialismo, o el lado de la Cámpora, o el lado de los gobernadores, o de Sergio Massa, para conjugar todo esto en el próximo gobierno. Hay algunos nombres interesantes, les decía, en este panorama de transición que Alberto Fernández ha puesto sobre la mesa. No quiere decir que vayan a ser ministros, se supone que algunos de ellos sí, pero hay unos cuantos nombres, está inclusive hasta la ex esposa de Alberto Fernández, y bueno, y yo quiero destacar un nombre para tener en cuenta: Gustavo Vélez, que vuelve a la actividad política después de algún tiempo de ostracismo, desde que había denunciado el espionaje de lo que era en los servicios de inteligencia del Estado en aquel tiempo, que luego cambia de nombre, y bueno, cuando revela la foto de Stiuso, si mal no recuerdo, en un programa televisivo, a partir de ahí es como que le bajan el pulgar y bueno, y tiene que dejar la función pública, un montón de cosas, un montón de consecuencias. Ahora bien, vuelve Gustavo Vélez, pero ¿por qué le marco esto? Porque nosotros venimos sosteniendo en nuestros programas que uno de los factores sobre los que hay que actuar, sobre los que hay que repensar, replantearse, es sobre la justicia. El poder judicial, que aparece siempre intangible, intocable. No lo digo solo por los impuestos, sino por tantas otras cosas. Entonces, cuando el Poder Judicial actúa a destiempo o con intereses determinados, o cuando se ocupa de algunas cosas sí y de otras no, cuando no le importa determinadas cuestiones, lo decíamos el programa anterior, si la justicia funcionara como tiene que ser en Argentina, no habría chicos con hambre, porque es un derecho constitucional que tienen los niños. Entonces yo me presentaría al juez
le dirías, señor juez, fulano de tal, este chico tiene hambre, no tiene para comer, y tendría ese juez que inmediatamente obligar al Estado de cualquier modo a darle el sustento alimentario. Pero esto no pasa, porque la justicia, muchas veces las causas de los anónimos, de la gente de a pie, la causa que usted, que yo podemos encarar a través de la justicia, y van a un saco roto ahí en un último cajón, o no sé, se libra alguna orden ya precopiada. El asunto es que nunca, son muy pocas las veces en las cuales se llega a un buen resultado. Y a veces es justamente por el empeño de algún secretario, de algún juez de paz que se logra esto. Pero la justicia grande, digamos, la justicia federal o los jueces letrados, muchas veces tienen esa mirada sesgada. ¿Y por qué le mencionaba lo de Gustavo Vélez? Porque Gustavo Vélez, cuando estaba en la función pública, tenía una idea que en realidad es la idea que se aplicó durante el menemismo con la Corte Suprema de Justicia, que fue la de ampliar la cantidad de miembros. ¿Cómo se le recortaba poder? A ver, si una Corte tiene 3 miembros, y bueno, pongo 9 miembros y obviamente el poder cambia de lugar. Hay 12 jueces federales actualmente, allí en el ámbito de Comodoro Pi. La propuesta de Gustavo Vélez era de ampliar, pero tremendamente, es decir, llevar esa cantidad de jueces a unos 70, 80 jueces. Es decir, licuarle el poder que tienen esos jueces, pero a la vez abrir la participación para que la gente tenga una resolución más rápida a sus causas. Recordemos que muchas veces los jueces federales están con cuestiones penales, con cuestiones que hay cárcel de por medio, hay prisiones preventivas que a veces son de 1, 2, 3 años, no llega al juicio nunca y la gente sin sentencia está con prisión preventiva. Y también es cierto que, por otra parte, hay determinadas personas que se dan el lujo de pasar en libertad 20, 25 años sin que haya sentencia, y cuando hay sentencia se dice, bueno, pasó mucho tiempo, ya no corresponde aplicarla. Sería una buena medida entonces esta que proponía Vélez hace muchísimos años atrás y que tal vez ahora que está en este nuevo encuadre de Alberto Fernández, tal vez algo de esa idea vuelva a plantearse. Antes de volver al gobierno nacional, le digo rapidito en Río Negro, sabe cómo terminaron las elecciones, ingresan 2 y 1, tanto para senadores como para diputados, miembros al Congreso Nacional, por el Frente de Todos y por Juntos Somos Río Negro. Juntos para el Cambio se quedó fuera del esquema político rionegrino. Algo que tendrá que repensar, no solamente lo hablábamos con la presidenta de la UCR, con Lorena Madsen, pero tendrá que repensarlo el conjunto de las fuerzas que integran Cambiemos, porque ojo que el 40% de los votos que saca Juntos para el Cambio no son votos de Macri, porque mucha gente decía, si hubiese ido Vidal en lugar de Macri tal vez sacaba más votos. Puede que sí, puede que no, es contrafáctico, no se puede saber ahora. Pero lo cierto es que había otras miradas. El radicalismo tenía otra mirada, había un enfrentamiento muy claro entre Marcos Peña, Frigerio, Monzó, cosas internas del gobierno nacional, algunas que trascendieron y otras que no. Lo cierto es que a partir de la derrota, habrá que ver si Macri sigue siendo el líder de la coalición opositora o si cambia algún otro rol. Rodríguez Larreta hizo una buena elección en Buenos Aires. Todos
hemos visto en los canales de televisión este título, ¿no? La gran elección de Rodríguez Larreta. Lo que en ningún subtítulo decía es que obedeció también a que Lustó aportó lo suyo. Porque si no, si se hubiese ido dividido Lustó y Larreta como fue en otra oportunidad, tal vez otro hubiese sido el cantar. Habrá que ver entonces cómo se recomponen después de estas elecciones o cómo se componen las fuerzas del espacio opositor y si la Unión Cívica Radical empieza a tener un mayor protagonismo, sobre todo considerando que mucha gente del PRO está sospechada de delitos de corrupción. Hay mucho funcionario público sospechado de delitos de corrupción. Entonces, habrá que ver si la ida de Carrió, que dice que se va de la política, pero que dejó 14 diputados puestos, fue la que mejor performance tuvo en cuanto a elección de nombres que quedaron en la Cámara de Diputados. Dice que a fin de año se va de la política, pero bueno, queda ese espacio de la coalición cívica y queda también el espacio de la Unión Cívica Radical frente al PRO de Mauricio Macri, que ha tenido sus vaivenes, Mauricio Macri, últimamente los hemos visto todos, así que habrá que ver cómo se define esa interna partidaria o de núcleo, de alianza o de como quieran llamarle, de espacio político, luego del 10 de diciembre. Inclusive le diría en estos 43 días también que faltan, ver cómo se van acomodando. Y por el otro lado también ver cómo se va acomodando el Frente de Todos para organizarse en el sentido de decir, bueno, hay varias miradas distintas que convergen en esa unidad y que para sostener esa unidad va a hacer falta mucha muñeca política por parte de Alberto Fernández y fundamentalmente de los actores políticos que allí estén, como Guado de Pedro, el propio Sergio Massa, Cristina Fernández de Kirchner, en fin, los distintos actores del armado político. Un párrafo para lo económico antes de hacer la pausa. Se tomaron medidas con respecto al dólar. Ahora se pueden solamente sacar $100 en efectivo por mes. Si usted necesita viajar al exterior, $100 nomás. ¿Usted pensaba que con su tarjeta de débito iba a poder ir al exterior y sacar del cajero automático dólares? Tampoco. Porque va a tener que tener los dólares en una caja de ahorro en dólares para poder hacerlo. O en una cuenta corriente en dólares. Dólares para uso bancario, para ponerlas en una cuenta bancaria, va a poder 200 por mes. Pero en efectivo, 100. Llevarse un billetito de $100 nada más. Esto, por supuesto, complica mucho a la gente que tiene que viajar. Como siempre, los grandes sectores van a quedar sin ningún tipo de cepo. Este es un cepo, el más drástico de los 3 cepos. El de Cristina, el de los $10.000 de ahora de Macri o este nuevo, de $200. Es el más duro. Y le voy a dar 2 o 3 ejemplos de por qué le digo esto de que apunta a la menor cantidad. Apunta a que la gente con menor poder adquisitivo compre menos dólares. ¿Para qué? Para que el dólar del Banco Nación, que es el que se toma a veces como referencia, y queda ahí planchadito, porque lógico, si no hay movimientos de la moneda, queda ahí planchadito el dólar. Pero mientras tanto, el dólar que la gente necesita por ahí para hacer alguna compra, para cuando tiene alguien que tiene que viajar, no va a irse con $100 al exterior, necesita llevar un poquito más. ¿Dónde lo compra? Lo compra en el mercado blue. El dólar blue está a 75 pesos, no a 65. Ahí hay 10 pesos más. Y todavía más el dólar bolsa y todavía más
el dólar que se llama con liquidaciones, contado con liquidaciones. ¿Por qué le digo esto? Porque las grandes empresas tienen esta posibilidad de comprar bonos en el exterior con dólar a un valor, pagándolos en pesos aquí en Argentina y retirándolos del exterior a valor dólar para hacerse de los dólares. Esto está en 80 pesos el valor del dólar para estas cosas, 80 y 80 y algo también. Hay muchos valores del dólar hoy por hoy. Muchos de los formadores de precios han tomado el dólar blue, el dólar de 75, como referencia para el armado de sus próximos costos, intuyendo que puede haber un control de comercio, un control de precios comerciales. Cosa que no se sabe todavía, pero que evidentemente hay ya remarcaciones que se han dado, lo vivimos todos cuando vamos a hacer las compras. Estas cuestiones que el dólar traslada a la inflación, uno dice, bueno, ahora se frenó un poco el tipo de dólar, al menos el del Banco Nación, no sabemos por cuánto, si va a ser por un día, 2 días, una semana o hasta fin de año. Lo cierto es que más allá de eso y de otras formas que encuentra la gente siempre para salir de este cepo, ese dólar que se frenó ahora, uno se pregunta ¿por qué no se frenó antes? La respuesta, sin eufemismo, es por motivos electorales. Porque si ustedes ponían un cepo antes de las elecciones, evidentemente el caudal de gente que iba a votar iba a ser menor. Este cepo de $200. ¿Cuánto costó diferir esta medida? De las PASO hasta ahora, 22.000 millones de dólares que se fueron del Banco Central. 22.000 millones de dólares por no tomar ninguna medida más allá de este cepo de $10.000 que se ve que poco impacto tuvo. En definitiva, por motivos electorales se perdieron 22.000 millones. A lo mejor con otras decisiones anticipadas, con otro manejo de la economía, se podría haber evitado que esos 22.000 millones de dólares se fueran de las reservas del Banco Central, que hay muy poquitas reservas hoy por hoy. Es más, si usted en realidad se pone a sacar cuentas de lo que tiene que pagar el Banco Central con las LELIQs y con otros títulos, el Banco Central debe más que lo que tiene. Debe más que lo que tiene, así como se lo estoy diciendo. Pero bueno, esa es la situación y le decía que hay otra forma que siempre encontramos los argentinos alguna forma para escaparle a los cepos. En este caso, le voy a contar una nada más, porque hay varias. Por ejemplo, una puede ser a través de alguien que venga del exterior. ¿Por qué? Porque esto es para residentes nada más. Si viene una persona de Chile, por ejemplo, y quiere comprar dólares, ahí sí le venden la cantidad de dólares que quiera. Entonces puede venir alguien que no reside en la Argentina, comprar los dólares que quiera y venderlos al precio, obviamente, comprarlos en el mercado oficial a 65 y venderlos en el mercado paralelo, blue o como le quiera llamar, a 75. Pero eso se deshabilitó para los argentinos. Sin embargo, está ese caminito de trampa para que quien viene cruzando la frontera, de cualquier lado, de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia, de donde sea, pueda hacerlo. La otra trampa también que se puede hacer con este cepo es el dólar tienda. Las grandes tiendas, Walmart, Zara, cualquier otra tienda grande, así, internacional, suelen emitir cupones de regalo, los gift, ¿no? Para que usted pueda regalar, supongamos yo quiero hacer un regalo de $2.000 a alguien y como no sé lo que le gusta, en lugar de regalarle algo, voy a poner un nombre, Walmart, compro $2.000 con una tarjeta de crédito, que para tarjeta de crédito se puede hacer la compra del dólar al valor bancario, es decir, 65 pesos.
compra esos $2.000 en bono y podría regalárselo a quien quiera para que se compre el regalo que quiera. Pero ¿cuál es la ligereza que existe en esto para estos tiempos de cepo? Hay gente que puede ir, comprar $2.000, $3.000, $4.000, lo que quiera, 1.000, 500, lo que fuera, en un cupón de estos de regalo. Y bueno, dice, bueno, $2.000, le dan el cupón. Al otro día va con el cupón, lo compró con la tarjeta de crédito a 65 pesos. Al otro día va con el cupón y le dice a la tienda, no, miren, no lo voy a usar porque no lo voy a regalar. Y la tienda, ¿qué le dice? ¿Sabe qué le dice la tienda? La tienda no le dice, bueno, se lo depositamos en la tarjeta de crédito. Le pregunta, ¿quiere efectivo o tarjeta de crédito? ¿Qué le va a decir a aquella persona? Efectivo. Entonces, compró con tarjeta de crédito el día anterior a 65, 1.000, 2.000, 3.000 no sé. Y al otro día se hizo de esa suma en efectivo, en cash, en caja, a un valor de $1 que hoy por hoy se está cotizando por fuera del mercado oficial a 75 pesos. 10 pesos de diferencia. Saque la cuenta en 2.000, 3.000, 4.000 o hasta $10.000, que es lo que se puede ingresar al país, es mucho dinero. Bueno, la situación económica habrá que seguirla paso a paso en los próximos días. Le quería contar esto de las medidas del dólar para que vea cómo se hace la ley, cómo se hace la trampa y cómo esto en realidad pudo haberse tomado antes, evitando pérdidas para el Banco Central, que son pérdidas de todos nosotros, y cómo esta economía va a haber que seguirla paso a paso, porque esto es coyuntural, pero no hay medidas de fondo para poder, al menos en lo inmediato, hacer que ingresen los dólares que tienen que ingresar para tener un sustento real de dólares en nuestra economía. Vamos a hacer la pausa y luego de la pausa, sí, Ignacio Prafil con nosotros va a estar charlando sobre toda la actualidad del pueblo mapuche, todo lo que quisimos saber y si viene o no viene Evo Morales a Jacobasi. Quédese que estamos en Entre Líneas por Jacobasi TV.